Buenas noches. Evidentemente nos duele demasiado no haber clasificado. Es algo que ya llevamos tiempo sin que nos pasara. Y yo creo que primero no está bien y no suelo ser que voy a señalar a un compañero o no, porque vuelvo y repito, de alguna manera absolutamente todos hemos sido responsables, todos tuvimos la oportunidad de jugar, todos tuvimos la oportunidad, creo que no hay un solo jugador que se haya quedado sin jugar de pronto Brochero, Neymar, el resto absolutamente todos jugamos. Entonces creo que en algún grado absolutamente todos los jugadores somos directamente responsables de lo que hoy está pasando. Después de escuchar estas palabras, los invito a hacer un ejercicio conmigo. Vamos a mirar toda la plantilla que tiene actualmente Millonarios y quién, a criterio mío, y si apoyan eso, debería de verdaderamente irse por la puerta de atrás de Millonarios y quién no. Sean bienvenidos a este ejercicio de Millonarios Fútbol Club después del desastroso, de verdad desastroso desempeño este semestre y que puede ser a consecución de más de lo mismo de esas aspiraciones a finales que teníamos el anterior. Vamos a ver qué pasa el próximo año, si verdaderamente se refuerza o no. Vamos a empezar hombre por hombre, como dije, el ejercicio a creernos el grupo empresario de Millonarios. Comenzamos. Y bueno, comenzando en la parte técnica, tenemos a Hernán Torres, donde Hernán Torres desde que llegó ha jugado 15 partidos con un saldo favorable según las estadísticas. ¿Por qué digo favorable? Porque ha jugado 15 partidos, de los cuales 6 ha ganado, 4 empatado y 5 perdidos, dejando un porcentaje bastante considerable a su favor. Entonces aquí la duda es, ¿se queda o se va? Y para mi criterio, pese a que los resultados lo acompañan y que muchas veces ha tomado malas decisiones, démosle la chance para el próximo semestre. Entonces, en mi criterio, sé que. Y ahora nos vamos al un puesto bastante cuestionado en Millonarios, la que tiene tres arqueros que divinamente, pues los tres en este conteo, por decirlo así, se pueden ir por la puerta de atrás divinamente, pero vamos a darle unas esperanzas a los tres. Empezando con Diego Novoa. Diego Novoa, desde que está Hernán Torres, ha jugado 18 partidos, ha recibido 15 goles, promediando pues no tan favorable como tal la MOA. Eso le dejaría como un 0 punto algo de chances de gol que ataja, entonces como que eso lo catapulta a una posible salida. Pero lo mostrado y lo que muchas veces ha sido cuestionado y que de buena manera o de mala manera es que ha salvado en unos partidos o en unas puntuales ocasiones a Millonarios. Entonces, en mi concepto, base a todo esto, se queda. Pero como tercer arquero, claro está. Vamos a un uruguayo que pasó ni pena ni gloria por Millonarios. Una lesión pues lo alejó, después no pudo recuperar este margen de ser titular y pues ahorita está muy cuestionado si se queda o no. Y hablo precisamente de Guillermo de Amores. Guillermo Amores, como ya lo recordaron, pues venía de Peñarol, jugó al principio como tal, se pedía, jugó 6 partidos, incluyendo uno por Copa, pero su margen fue bastante malo, donde recibió 11 goles. 11 goles después de la lesión y mediante lo que se pudo recuperar, pues no volvería a ser ese jugador llamado a ser tenido en cuenta por Hernán Torres, perdiendo así la titularidad. En todo esto y lo que acabamos de decir, para mí se va. Un arquero que no brinda garantías y que su bajo rendimiento demostrado en Peñarol y ahorita actualmente en Millonarios deja como esa cabida para un mejor extranjero. Y ya cerrando el marco de 3 arqueros, aunque tiene 2 suplentes, pero son mucho más canteranos, donde pues no son tan tenidos en cuenta, ni siquiera tuvo muchas veces algunas participaciones. Vamos a Iván Arboleda. Iván Arboleda que puedo vomitar todas las palabras de Iván Arboleda diciendo que si se iba de Millonarios es porque no tenía titularidad. Y cuando Millonarios lo trajo, pues nunca fue ni siquiera arquero suplente muchas veces. Entonces esto deja mucho que decir de Iván Arboleda, que para mí, en mi concepto, pues debería irse por la puerta de atrás.
bien sabe que se le renovó el contrato, pero no brinda garantías. Es un arquero que hace mucho no tapa, que tiene competencias, sí, pero que no supo superarlas. Entonces deja mucho que decir de este arquero. Y ahora nos vamos con la línea defensiva de Millonarios, línea defensiva que, como ya saben, acá muy rápidamente le va a mostrar las renovaciones, empezando por Ginás, que pues ya llamó la lesión, Vanguero y Jorge Arias, que renovaron diferentes años con el cuadro embajador en la línea defensiva. Además, pues eso se le suma como tal el costarricense Vargas. Jugando solo 9 partidos en este semestre, los partidos que jugaba los hacía mediante lo que era medio aceptable, tirando abajo, dejando muchas veces en duda su nivel futbolístico, y eso catapulta a que no continúe. Muy bien por su selección, y suena muchas veces y ha sonado el run run de salida del cuadro embajador a un equipo de pronto de MLS o algo así. Entonces, en mi concepto y base a todo esto, se va. Acompañándolo en su, mediante lo que se puede decir, nivel futbolístico, está Sergio Mosquera. Al principio de semestre lo mostraron como un refuerzo, estaba teniendo minutos, poco a poco se fue acentuando, si se puede decir como tal, en la posición de segundo central o central por derecha, pero poco a poco fue dando esas ciertas dudas donde no generaba confianza, se hacía expulsar muy fácilmente, y con solo 8 partidos y 2 rojas, pues dejó más que dudas, y esto como que lo catapulta a esta cuestión que voy a decir, y es: váyase, por favor, se va. Pese a que no tenemos tantos centrales y que posiblemente suenen runes bastante fuerte como Marlon Torres en esa posición, pues en mi concepto se puede ir, porque no creo que de suplente genere esa confianza de segundo central, y tenemos a Alex Moreno Paz, que podría brindar esas garantías, si se puede decir. Hablando de Alex Moreno Paz, 4 partidos también, empezó a tomar titularidad, poco a poco se fue asentando, aunque no genera esa confianza como tal, es un jugador bastante joven, se puede tener como un suplente, y siempre y cuando Millonarios se refuerza en esa zona, podría ser una buena competencia entre el que traiga y Alex Moreno Paz, generando y brindando una buena zona defensiva para Millonarios. Y ahora nos vamos a los laterales. En laterales tenemos bastantes, pero bastantes sin mucho autoría o para ganarse esa titularidad. Empezando con Nicolás Giraldo. Nicolás Giraldo, que venía del Deportivo Pereira como suplente, lo trajeron como suplente de Vanguero y nunca le ganó esa titularidad, y muchas veces lo vimos en varios partidos donde ponían era a otro lateral suplantando la posición izquierda, que es naturalmente de Nicolás Giraldo. Entonces esto deja mucho que decir. Base a todo esto y que solo jugó un partido a nivel por liga y 2 por copa, deja muchas dudas, y yo creo que mejor es se va. Y acabo de hacer una seguilla de jugadores bastante jóvenes que no superan los 25 años, hay jugadores sub-20 y de menor edad, si se puede considerar. Entonces, pueden quedar ahí como en ese limbo de una línea muy delgada entre si se quedan o se van, pues porque pueden generar un aumento en su nivel futbolístico y pueden generar y brindar seguridad tanto defensivamente como ofensivamente para Millonarios. Entonces los menciono muy rápidamente: Sander Navarro, en mi criterio se queda; Martín, que lo hemos demostrado que sentó a Iberton Palacio, pues obviamente se queda; Carlos Sarabia, que regresó a la sub-20 pero que le ha costado recuperar muchas veces la posición. Vamos a ver si de pronto puede ser competitivo, y para mí se queda. Y ya el único cuestionable que está en esa línea delgada entre si se queda o no sería Joan Hernández, que no tuvo continuidad, pese a que estuvo muchas veces convocado a sub-20, no generó esa confianza que muchas veces se le vio cuando estaba Tito Gamero, que lo ponía y suplantaba bien esa posición cuando lo requería. Entonces ese sería como el único faliente, si se me lo permite, que podría irse o quedarse siempre y cuando lo requiera como tal la institución. Y hablando precisamente de Edivelton Palacios, suena mucho de la no posible renovación de su contrato, ya que en ese marco de laterales derecho, Millonarios pues está con Sarabia, está con Martín, está con Sander Navarro. Entonces ese cupo
como que ya lo tiene bastante perdido y pese a que Hernán Torres lo convocaba muchas veces para entrar de relevo de Martín, pues es un jugador que cobra bastante caro y pues Millonarios como que no lo ve tan fácil, entonces era mucho su posible no continuidad. Pese a jugar 9 partidos y marcar un gol, en mi criterio bajó mucho nivel. El Edivelton no es ese Edivelton que uno recuerda de anteriores equipos, que muchas veces hasta pudo ser convocado en Selección Colombia y para mí ya perdió esa cabida en Millonarios, entonces se va. Y ahora vamos al medio centro, empezando con Mr. Macalister Silva, que al principio del video pues recordamos las palabras, y acá quiero ser sincero y quiero que me permitan decir esto. En los últimos partidos, Maca hizo brillar a un Millonarios que estaba nefasto de nivel futbolístico. Entonces, base a esto, si de pronto traen un reemplazante que lo pueda hacer de buena manera, Maca, un sustituto, puede dar un buen aporte a Millonarios. Sabemos su calidad futbolística, sus creaciones. Obviamente, pues la no lo va a permitir jugar los 90 minutos, que ahorita está siendo forzado, sí, pero pues porque no tiene como tal un relevo natural. Entonces, base a esto, yo lo mantendría para que termine carrera siempre y cuando Millonarios se lo permita. Y si no, pues ya sabemos que lo que pasa con Millonarios y sus estrellas que muchas veces no las deja terminar su etapa futbolística. Esperemos a ver. Pero en mi concepto debería quedarse y terminar. Y ahora nos vamos a Steven Vega, el jefecito, como muchos le dicen. Steven Vega jugó 14 partidos, partidos que era una montaña rusa. Muchas veces ni siquiera entró como titular, sino como suplente o ni siquiera jugaba como tal. Esta irregularidad de este futbolista, pues catapultó muchas veces a que Millonarios en este medio centro dejara muchos espacios, no fuera tan eficiente defendiendo ni atacando. Entonces aquí como deja esa duda. ¿Qué es la ventaja del jefecito? Que pues se le ha visto que muchas veces siente los colores, muchas veces, otras veces no tanto. Entonces, base a esto, yo le haría una última oportunidad y que se quede y que pueda sacar ese jefecito que muchas veces lo vimos antes de esa lesión tan grave que tuvo hace unos años y que vuelva a recuperar ese nivel tan alto que tenía. Nos vamos a Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira que pues terminaría contrato. Vamos a ver si de pronto Millonarios se lo renueva o si no, pues muchas gracias Juan Carlos Pereira. La lesión pues se sacó del once inicial que estabas haciendo papeles más o menos importantes entre comillas. Entrabas como un buen relevo aunque pues tenía mucho, perdía la titularidad. Vamos a ver qué pasa, pero en mi concepto si Millonarios le renueva sería como una buena alternativa buscando esa experiencia en el medio centro como relevante, no como titular, porque Juan Carlos Pereira pues no está en sus mejores momentos, primero por EA y pues segundo por nivel futbolístico. Ordenando este medio centro nos íbamos a Nicolás Arévalo que fue muy relevante en la era de David González, pero en esta Hernán Torres bajó muchísimo, pero muchísimo su nivel, partidos bastante pésimos, en el anterior casi se hace expulsar casi en los primeros minutos, y esto no generó mucha confianza por parte de Hernán Torres, que muchas veces lo entraba de titular y lo sacaba muy rápidamente, era el primer cambio prácticamente, perdón la redundancia, o entraba desde el banco y esto no generaba mucha conformidad con el jugador que fue de más a menos y esto como que sí me va a entender como que genera esa discordia. Por lo joven y porque pronto puede recuperar su nivel futbolístico, yo le daría otra oportunidad. Por lo joven, porque pues sabemos que es un jugador que puede sacar ese potencial nuevamente, porque ya sabemos cómo es un jugador joven. Eso por ese lado. Entonces, por mí se queda. Vamos a Deiguar Victoria que en mi concepto le pesó muchas veces la camiseta de Millonarios. Partidos mediocres y nefastos, perdió la titularidad muchas veces, otras veces. Obviamente en ese mediocentro de Millonarios las parejas no eran muy habituales. Un día era Estigua, pero uno era Deiguar, otro era Steven Vega, otro era Arévalo, esos tres como que se rotaban cuando estaba en su entonces Pereira. Era muy, muy irregular ese medio centro de Millonarios. Y pese a que hubo 13 partidos y que generó uno que otro puntico alto, siento que su paso por Millonarios creo que ya se acabó.
muchos periodistas le han afirmado este cuestionamiento, ya que se le nota que le pesó como tal el equipo grande a este jugador que brilla más que todo en equipos pequeños como el mencionado Patriotas. Continuando con este medio centro millonario, nos vamos a Bruno Sabio. ¿Dónde está Bruno Sabio? Alguien que me lo diga, porque no lo veo. Bruno Sabio, que nos lo ofertaban como el brasileño, que uno decía, uy, brasileño puede ser bueno. En su paso por Bolívar, al principio fue aceptable, que fue muy reconocible a nivel de Libertadores y Sudamericana, brillando en el Bolívar de Bolivia. Cuando Millonarios hizo ese canjeazo de Cataño por Bruno Sabio, pues uno como que se entraba como cierta duda, ¿será que sí va bueno? Y lo empezamos a ver cuando le dieron la 10 de Millonarios, uno decía, este man la va a romper. Pero no, esa camiseta le pesó y pese a que jugó 5 partidos, es mejor que se vaya. Es un jugador que nada rinde. Nos vamos a otro jugador bastante cuestionable, es el Chocolo Ramírez. Juan José, el Chocolo Ramírez, no le dieron como tal esa oportunidad que muchas veces uno requería y que David González, mediante lo que podía, le estaba dando. Le pesaba muchas veces, sí, hay que ser sincero, le pesó muchas veces el escudo y la camiseta. No pudo ser relevante ese jugador de Oso Marzo, pero por la juventud, siento que Millonarios podía darle esa caída y quedar como tercer 10, como habitualmente es, pero darle un poco más de minutos. Probarlo, a ver si de pronto se ha adaptado, si no, verdaderamente pues no es un jugador que poco y nada en su nivel futbolístico fue demostrado en el cuadro azul Bogotá. Ahora vamos a un jugador bastante controversial como lo es Sebastián Viveros del Castillo, que cuando jugó con David González tenía bastante minutos. Empezó con Hernán Torres con minutos y en un momento, ¡pum!, se desapareció por arte de magia. Jugador que marcó un gol, jugó 7 partidos y que uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de verdad? Porque estaba siendo interesante jugar con una altura bastante considerable y pues su cuerpo físico o masa muscular pues muchas veces era como interesante. No brindaba muchas garantías en ese medio centro, pero su juventud puede ser como tener en cuenta. Para mí, pues deberían darle un poquito más de minutos esperando a ver si Hernán Torres cumple o no lo que estoy diciendo, siempre y cuando ve el video, obviamente. Y pues para mí debería darle como una segunda oportunidad, dejándolo como un relevo a ese medio centro, que muchas veces como que le falta ideas o algunas veces altura. Entonces lo pega como tal Sebastián del Viveros del Castillo. Y ahora vamos a posiciones bastante controversiales, empezando con los extremos, donde tenemos y empezamos con Alex Castro. Alex Castro venía como un refuerzo bastante considerable, viéndolo que pasó por Deportes Tolima dejando buenas huellas en el cuadro de Ibagué, vendría a Millonarios como una apuesta bastante considerable por los dirigentes de Millonarios. Mientras fue mostrando su fútbol, poco a poco uno se evidenciaba que Alex Castro no era esa contratación que uno aspiraba y que partidos pocos mostrados, pese a que hubo muchos, jugó 12, porque tuvo bastantes lesiones, pues dejó esa cierta duda, esa es la verdad, dejó esa cierta duda de si sí o no. Entonces, en mi concepto le daría una segunda oportunidad, claro está, pero no como titular, sino como un suplente. O sea, hay que traer a alguien en esa posición y que siente a Alex Castro y que ya le sienta como tal la competencia y aumente o recupere, mejor dicho, su nivel. Nos vamos al lado opuesto, el extremo derecho, si me lo permiten, y sería Beckham Castro. Beckham, pues, su irregularidad y pese a no tener competencia, porque si me lo permiten, no tuvo competencia este semestre, hizo lo que mediante pudo, ¿sí? Su nivel futbolístico y su técnica, que ha bajado muchísimo, eso hay que ser sincero, ha bajado muchísimo, pues es actualmente el goleador. Es de ver y no creer. Con 6 goles en 18 partidos es el goleador de Millonarios y yo lo tendría o lo mantendría, si me permiten, pero como igual que Alex Castro, como segundo, y que trajesen a alguien a competir en esa posición y que
volvamos a ver ese Beckham en buenos niveles, porque es que Beckham era una irregularidad totalmente extraordinaria, ya que muchas veces era muy exorbitante sus niveles y en partidos cruciales o importantes, como el anterior versus 11 Caldas, lo que se come y lo que no genera de fútbol este señor es preocupante. Entonces lo dejaría como un alternante, posiblemente segundo o hasta un tercer extremo. Continuando en esta saga ya de extremos de Millonarios, nos vamos con Cristian Cañizales. Pese a que jugó 7 partidos y que marcó ese gol bonito versus a Santa Fe, bonito porque tenía el arco solo. Y bonito pues por lo que digo, por el clásico, porque el resto pues cualquiera lo hace y si no lo hace pues para aquí vamos. Claro está. Creo que no le dieron bastante minutos y los minutos que le dieron pues fue bastante controversial, no generó muchas veces fútbol, pero lo recuerdo bien por ese partido versus Alianza que Millonarios cayó 3-0, jugó y hizo jugar un poco a Millonarios. Un poco, obviamente pues Millonarios fue un partido totalmente nefasto y Cañizales brilló. Más o menos, entonces, base a esto, le haría como esa segunda oportunidad, obviamente, como alternativa, no como titular, lo dejaría como un tercero o un reemplazante de pronto de Alex Castro del este, o sea, tendría como tal en esa posición 3 laterales izquierdos y 3 laterales derechos, Beckham y Alex de segundos y Cañizales entrando como tal en ese tercer escalón de aspirar a jugar de ser titular. Y ahora vamos con el jugador más controversial de Millonarios en esa posición y hablo precisamente de Edwin Chirra Mosquera. ¿Qué decir de este jugador? 14 partidos jugados, 0 asistencias, 0 goles, 0 nada. Un jugador que su técnica es muy limitante, ya lo hemos visto, no puede centrar bien, no puede hacer jugadas individuales bien. Lo que medio se le puede salvar a este jugador, si me permiten la palabra salvar, es que es muy veloz, pero es un jugador bastante costoso, que no lo mostraron, que se lo ganamos a Nacional, que se lo ganamos a Junior, etcétera, etcétera, pero que su nivel futbolístico es muy, muy, muy mediocre y muy nefasto. Jugador que muchas veces entró desde el banco y no ayudó absolutamente a nada y cuando fue titular fue más de lo mismo. En el último partido lo vimos que esa última jugada se vio el nivel futbolístico de este jugador que no es capaz de hacer pausas, que muchas veces era lo que yo lo criticaba, pausas y tomar mejores decisiones. Todos los centros que hacía él era de un jugador amateur y muchas veces hasta un jugador amateur te puedes entrar mejor. Entonces, creo que base a esto, yo siento que Edwin Mosquera debería irse, buscar de pronto otras alternativas en el fútbol colombiano si es que tiene como tal ofertas o si no, pues irse como tal a un equipo que brille, si brilla, porque su técnica es muy nefasta. Ya nos vamos a delanteros, pues ya también sabe recordar que Leo Castro renovó con Millonarios, aquí dejaré una imagen. Y ahora nos vamos a Santiago Jordán, el argentino, el peluche del gol, mejor dicho, como ustedes quieran decir. Tuvo su last dance y no supo aprovechar. Un jugador que ¿dónde está en momentos cruciales? ¿Dónde está marcando gol? Se fue muy cuestionable porque fue el tercer delantero cuando estuvo Falcao. Ahorita tuvo muchas chances de ser titular y se lo dejó quitar por Cabeza Hurtado o por Marimón. Entonces yo creo que hay mejor que decirle bye bye a Santiago Jordana. Pese a que hubo 14 partidos y marcó 2 goles, su moda de gol es bastante bajo y bastante nefasta. Entonces yo creo que hasta aquí llegó el peluche de gol en Millonarios. Continuando con esta idea, pues cerraremos con Jorge Cabezas Hurtado, jugador bastante interesante que muchas veces fue crucificado en una posición donde no es habitual. Lo ponían de extremo, lo ponían de 10, pero nunca fue como tal ese 9 que se caracterizó en Watford, llamado a ser goleador, o que venía del PAOK, del segundo equipo de PAOK, marcando bastante goles. Entonces me gustaría verlo en esa posición. Se vio en partidos puntuales, lo estaba haciendo más o menos interesante, pero le falta un poquito más a Cabeza Hurtado. Entonces yo le dejaría esa opción de quedarse como un posible relevante de Leo Castro o dependiendo del planteamiento del próximo año de la estrategia de Hernán Torres,
pues lo pondría como un relevante, no titular, si pondría a Leo Castro, si trae un refuerzo y pues sería como tal el recambio por estos dos jugadores, siempre y cuando juegue con dos delanteros Hernán Torres. Continuando con Luis Marimón pues hizo partidos importantes, marcó goles, pero es un jugador que este semestre poco y nada de partidos tuvo, solo jugó 7 partidos, donde entraría más que todo desde el banco y los que tuvo el titular poco y nada hacía. Muchas veces uno se preguntaba, ¿y Marimón está jugando? Pues sí, Marimón efectivamente está jugando y pues no se sintió como tal. En este ciclo de ideas, en mi concepto, yo lo dejaría, pero buscándole una sesión para que se afiance un poco más, tome más confianza y marque goles, ya que muchas veces en Millonarios aparecía y hacía jugaditas interesantes, haciendo diagonales, haciendo marcación o desmarcación, mejor dicho, de zona. Entonces, un jugador interesante, pero que le falta mucho más nivel y de pronto Millonarios posiblemente le daría como tal esa oportunidad, teniendo en cuenta que ya tenía a Leo Castro de primeras, de primer delantero, Jorge Cabezas Hurtado de segundas y Marimón, pues dale como esos aires a buscar alternativas de ofertas de sesión y pues que tenga mejor nivel y que cuando vuelva pueda como ser ese Marimón que muchas veces brilló con David González. Y ya para terminar el video nos vamos con Brian Cuero, un jugador que es más de lo mismo, es un Chirra Mosquera, un jugador que su técnica es muy nefasta, son muy veloces, pero no aportan absolutamente nada en el fútbol ofensivo si se requiere como tal en la jugada. 7 partidos jugados y siento que es muy joven, debería volver o a la sub-20 o buscar una alternativa. En mi concepto es mejor que se vaya porque no lo siento que pase ese jugador relevante o que tenga minutos en la saga de Millonarios. Tal vez se me olviden algunos jugadores como Steven Mosquera o demás, pero es que jugadores que pocos minutos tuvieron, entonces poco y nada en este video. Luego leo los comentarios si verdaderamente sienten que lo que hice en este ejercicio está bien y si les gustaría dar su opinión, lo leo en los comentarios. ¿Quién quiere que se vaya? ¿Quién quiere que se quede? Si quiere que se vayan todos. Bueno, vamos a ver qué pasa porque ya sabemos que no tenemos aspiraciones de clasificar. Pese a que quedan 2 fechas, si Millonarios gana, no le alcanza la cuenta matemática y si la alcanza, déjame un poquito de lo que fumas porque realmente no sé en qué mundo andas. Mi nombre es Jason y nos veríamos en otro próximo video. Adiós.